Me mudé al edificio de la calle Mitre 1297 a principios de febrero. Era un complejo viejo, de esos construidos en los años 60, con pasillos largos, ascensores que crujían y azulejos que parecían salir de una película antigua. Pero era barato, estaba cerca del trabajo y, sobre todo, no requería garantía. Un milagro en esta ciudad. El portero, un hombre flaco y callado llamado Salinas, me entregó las llaves sin decir mucho. Solo murmuró, sé discreto con el ruido. Las paredes son finas. Me asignaron el departamento 6B. Era un monoambiente modesto, con una ventana que daba a una calle secundaria y una puerta corrediza al baño que apenas encajaba. Pero tenía agua caliente, conexión para internet y lo más importante, silencio. O al menos, eso pensé. La primera noche, mientras acomodaba cajas, escuché algo extraño. Venía de arriba. No pasos, no golpes. Voces. Un murmullo tenue, como el de una televisión encendida con el volumen bajo. Pero cuando subí al piso 7 por curiosidad, encontré la puerta de la escalera cerrada con cadena y candado. Lo mismo con el ascensor, el botón del piso 7 estaba ahí, pero no se iluminaba. Pulsarlo no hacía nada. Volví a mi departamento algo confundido, pero no le di demasiada importancia. Edificios viejos, pensé. Ruido del agua en las cañerías. Ecos. Nada raro. Pero las voces siguieron. Y cada noche, eran más claras. Una semana después, ya podía distinguir palabras. Voces masculinas, femeninas, y una risa infantil que me helaba la sangre. No era alegre. Era vacía. Mecánica. Como si alguien estuviera imitando la risa de un niño. Me armé de valor y bajé a hablar con Salinas. ¿Hay alguien viviendo en el piso 7? Pregunté, intentando sonar casual. Él levantó la vista, me observó con una expresión dura, y dijo algo que no voy a olvidar jamás: ese piso está clausurado. Desde hace años. Nadie sube ahí. Pero hay ruidos, insistí. No hay nada, me interrumpió. Concéntrese en su departamento. Y sin decir más, se dio vuelta y se encerró en su cuartito del hall. Volví a casa nervioso. Esa noche me puse auriculares para no escuchar nada, pero al quitarme uno de ellos para ir al baño, me di cuenta de que las voces venían directamente del techo. Eran más nítidas, casi humanas. ¿Por qué no sube a jugar?, escuché en un susurro. Palabras que no podían haber estado ahí. ¿Tiene miedo? Me paralicé. Porque juro que esa voz era la mía. Pasaron 3 días más. Las voces no paraban, pero ya no eran solo nocturnas. Empezaron a escucharse en cualquier momento del día, aunque nunca cuando había otra persona conmigo. Invité a un compañero del trabajo una tarde y, por supuesto, todo fue silencio. Pero al quedarme solo, los murmullos volvían. Risas apagadas, susurros que se escabullían por los bordes de las paredes. Empecé a dudar de mi cordura. Un sábado al mediodía, mientras bajaba al hall a recibir un paquete, noté que el ascensor estaba abierto. No tenía a dónde ir, pero por costumbre apreté el botón del 6. Algo diferente pasó. El botón del 7 parpadeó por un segundo. No se encendió, solo un pequeño destello rojo, casi imperceptible. Fue tan rápido que pensé haberlo imaginado. Pero al regresar esa noche, el ascensor estaba otra vez abierto. Sin pensarlo, apreté el botón 7. Esta vez, la luz sí se encendió. Roja. No como los demás pisos. Y el ascensor comenzó a moverse, lentamente, como si algo pesado lo arrastrara hacia arriba. Un clic seco marcó la llegada. Las puertas se abrieron. Frente a mí, un pasillo idéntico al de mi piso, pero oscuro. Más largo de lo normal. Las luces parpadeaban. Y el aire era espeso. Rancio. Había una humedad imposible de explicar en un 7º piso. Di un paso afuera. El ascensor se cerró a mis espaldas, sin mi intervención. Giré rápido, pero el botón del panel ya no estaba. Solo había un hueco, como si el número 7 nunca hubiera existido. Tuve que seguir adelante.
No hay palabras suficientes para describir lo que sentí. Era como si hubiera entrado a una réplica de mi edificio, construida por alguien que nunca lo había visto. Los marcos de las puertas eran demasiado altos. Las placas con los números estaban mal escritas, 7A, 7 beta, 7E, 7, y todo, absolutamente todo, parecía estar respirando. Las paredes tenían una textura como de carne seca. Los zócalos parecían latir, imperceptiblemente. No había sonido, salvo un zumbido sordo, como un aparato eléctrico funcionando bajo el piso. Avancé. No podía hacer otra cosa. Algo me empujaba desde atrás, como si el edificio mismo no permitiera retroceder. Pasé frente a una puerta. Y sin tocarla, se abrió. Dentro había un departamento vacío. Igual al mío, pero con los muebles cubiertos por sábanas manchadas. En el rincón, un televisor antiguo chisporroteaba, encendido sin imagen, solo estática. Y entonces lo escuché de nuevo. Mi voz. Pero no estaba hablando. Estaba gritando. Desde el otro lado de la puerta del baño. Corrí. Cerré la puerta. Volví al pasillo. Busqué el ascensor, pero no estaba. Solo había más pasillo. Más puertas. Y entonces me di cuenta. El piso no tenía fin. Seguí caminando. O eso creía. Porque el pasillo no se terminaba nunca. Cada vez que creía reconocer una puerta, me daba cuenta de que no era la misma. Los números empezaron a cambiar. Ya no eran coherentes. 7 de octubre, 7 pi, 717, 7. A lo lejos vi una figura. Estaba de pie, inmóvil, frente a una puerta abierta. Vestía igual que yo. Igual. Pantalón negro. Camisa gris. Hasta el mismo reloj. Me acerqué con lentitud. «¿Hola?», dije, mi voz reverberando como si hablara dentro de una cueva. La figura giró la cabeza con un movimiento seco. No tenía rostro. No exactamente. Donde deberían estar sus ojos, había sombras profundas. Y su boca, sonreía. Una sonrisa que se extendía hasta las orejas, pero era completamente inmóvil, como pintada. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Me miró. O al menos, sentí que lo hacía. Y entonces habló. Con mi voz. Dijo. No tenías que subir. Yo retrocedí. Tropecé con una de las puertas mal numeradas. Caí dentro. El interior no era un departamento. Era una habitación blanca. Sin ventanas. Sin luz. Pero podía ver. En las paredes había dibujos, hechos con uñas. Cientos de nombres tallados. Marcas de manos. Rasguños. Y entre ellos, el mío. Martín. 6B, 2023. Alguien había escrito eso desde antes que yo viviera allí. Al darme vuelta, la figura ya estaba dentro de la habitación. Me señalaba. Seguía sonriendo. No debiste escucharlos. No debiste responder. Y antes de que pudiera reaccionar, me tomó del cuello. Desperté en el piso 6. Tirado frente a la puerta de mi departamento. Temblando, empapado en sudor. Salinas estaba parado frente a mí. Le dije que no subiera. Le dije que no los escuchara. No supe qué decir. Él me ayudó a levantarme, en silencio. No pregunté cómo me había encontrado. No quería saberlo. Desde ese día, nunca más tomé el ascensor. Tampoco usé auriculares. No quise volver a dormir con las luces apagadas. Las voces no volvieron. Pero una noche, al revisar debajo de mi cama por costumbre, encontré algo que me hizo llorar. Un papel. Arrugado. Escrito con lápiz. Solo decía, no abras si golpean. No escuches si llaman. Ya estuviste arriba. Ya estás en nosotros.